Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Ya estamos grabando para cuestiones de la asistencia. Y creo que el flyer de ustedes decía, si mal no recuerdo, 5:30, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, con esto de la asistencia, todos tenemos que ser conscientes y responsables. El grupo es el grupo 14. Así es. Aquí veo que están Abraham Tello, Aldo Santamaría, Alexandra Valencia, Elín Caballero, Diana Tejera, Anthony Vega, Amir Sterling, Gerson Taborda, Entroya Giacomo y Marta Suárez. ¿Falta alguien del grupo de ustedes? Bueno, sí, doctor. Realmente nos faltan dos compañeras. No Faltan sé dos si es, compañeros. no sé si es Esperemos que a los por las dos lluvias o compañeros. algo ha pasado, Vamos a pues. esperar a los dos compañeros. Listo, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor Victoria, doctor Giacomo, ambos asesores del grupo, eh, doctores invitados, compañeros todos. El día de hoy, el grupo 14 tiene el honor de dictarles un seminario virtual sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esperemos que les guste. Siguiente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección crónica en la que el contenido del estómago regresa al esófago, causando irritación en la mucosa. El reflujo está causado principalmente por una relajación inadecuada y transitoria del esfínter esofágico inferior. Los factores de riesgo que normalmente se suelen asociar a esta enfermedad eh, son la obesidad, el estrés, ciertos hábitos alimentarios, como por ejemplo acostarse poco después de comer, comidas muy copiosas. También cambios en la anatomía de la unión esofagogástrica suelen estar asociados a la presentación de esta enfermedad, como por ejemplo la hernia hiatal. Los síntomas típicos de esta enfermedad tenemos el dolor retroesternal ardiente y la regurgitación, pero esta enfermedad puede presentarse de muchas maneras, es de presentación variable y puede incluir también síntomas como dolores torácicos y disfagia. La mayoría de los pacientes en los que sospechamos que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico deben recibir en primera instancia lo que viene a ser un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones. Usamos algunos estudios diagnósticos como por ejemplo la esofagogastroduodenoscopía o EGD en sus siglas y también la prueba de pH en 24 horas para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento de la esofagitis es la parte realmente importante por la cual ponemos el foco en esta enfermedad porque el daño crónico de la mucosa puede causar una condición la cual llamamos esófago de Barrett, la cual es una condición premaligna que puede predisponer al paciente a que presente un adenocarcinoma de esófago. Siguiente. En cuanto a la prevalencia, en la población mundial es muy difícil determinar la prevalencia real de la enfermedad, ya que
Pacientes con esofagitis erosiva también pueden llegar a no presentar ningún síntoma. Por consiguiente, en un estudio se utilizó como base para determinar la presencia de la enfermedad los síntomas típicos, como lo mencioné, la pirosis y la regurgitación. Y esto dio un resultado de una prevalencia de más o menos de 10 al 20% en Occidente, con una prevalencia un poco más baja en Asia. En Asia, la prevalencia de esta enfermedad es inferior a la de Europa y de América del Norte y típicamente se encuentra en un valor del 2,5 al 2,7%. En Latinoamérica, esta enfermedad tiene una prevalencia calculada en una revisión sistemática de más o menos 8 estudios de 11,9 a 31,3%. Se postula que el aumento en la prevalencia en el occidente es debido al aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los últimos 30 años. Y algunos estudios concluyen de que esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. Siguiente. Etiología. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene un origen multifactorial y puede implicar lo que es la relajación alterada y transitoria del tono de reposo del esfínter esofágico inferior, el vaciado gástrico retrasado y peristaltismo disfuncional, entre otros factores. Entonces, los mecanismos conocidos que están potencialmente involucrados en la enfermedad por reflujo gastroesofágico son relajaciones del esfínter esofágico inferior deterioradas y transitorias, la presión baja del esfínter esofágico inferior, la hernia hiatal deslizante, la presencia del acid pocket, la unión gastroesofágica, que sería el área llena de reflujo esofágico, que permanece ácida postpandrialmente, en contraste con el efecto amortiguador de los alimentos que se produce dentro del estómago, el aumento de la distensibilidad de la unión esofágico-gástrica y aclaramiento esofágico prolongado. Siguiente. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo reportados para esta enfermedad incluyen lo que son los antecedentes familiares de ERGE, la obesidad, embarazo, el consumo de alcohol, la motilidad esofágica alterada o retrasada, como puede ser por una neuropatía, como por esclerodermia, por ejemplo, serostomía, hernia hiatal, síndrome de Zollinger-Ellison, y se han informado de medicamentos que pueden estar asociados con síntomas de ERGE, como pues son la aspirina, los AINES, los bloqueadores de canales de calcio, agentes anticolinérgicos y también la terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica se ha visto relacionada con un mayor riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. La sintomatología con la que se presentan estos pacientes, de las más comunes podemos ver, como mencionan mis compañeros, un dolor ardiente retroesternal, la regurgitación, la disfagia, la odirofagia y salivación excesiva. Entre las menos comunes también podemos tener como una sensación de presión en el pecho, dolor que se refiere como a un dolor torácico, pero refieren que no cardíaco. Pueden también presentar con eructos, hinchazón, dispepsia, náuseas y también halitosis, y también pueden presentar complicaciones de la ERGE como neumonía por aspiración o neumonitis por aspiración. Siguiente. También cabe mencionar que en los red flags en la ERGE, cuando la ERGE de verdad se torna peligrosa, hay cierta sintomatología con la que tenemos que tener cuidado y también signos. Tenemos entre ellos, si los pacientes presentan disfagia o dinofagia, anemia o evidencia de sangrado gastrointestinal,
Por ejemplo, también hematemesis o hematoquesia. Pueden presentar también pérdida de peso involuntaria, vómitos, signos de hemorragia digestiva o presencia de mayor de un factor de riesgo de esófago de Barrett. La ERGE, la clasificación de la ERGE, generalmente se clasifica en enfermedad por reflujo erosivo y en enfermedad por reflujo no erosivo. Esta ERD y la NERD se diferencian en que una daña la mucosa esofágica y la otra no presenta daño en la mucosa esofágica. Y también que la erosiva puede tener una buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones y la no erosiva tiene una menor respuesta a estos. Siguiente. Ok, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, como ya lo mencionó mi compañera, esta es una enfermedad multifactorial, por lo cual intervienen distintas alteraciones o cambios que pueden ser tanto simultáneos como aislados. Dichas anomalías o alteraciones son las anomalías motoras, las anomalías anatómicas y el deterioro de la resistencia de la mucosa. Las anomalías motoras incluyen la hipotonía del esfínter esofágico inferior, el aumento de la frecuencia o la duración de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, la alteración de la eliminación de ácido y el retraso en el vaciamiento gástrico. El esfínter esofágico inferior suele mantener una zona de alta presión que es entre 15 y 30 milímetros de mercurio más alta que las presiones que se encuentran intragástricas en condiciones de reposo. Sin embargo, en esta minoría de pacientes que tiene un esfínter esofágico inferior de baja presión, se permite que la presión del estómago supere la presión del esfínter y por lo tanto provoque el reflujo del contenido gástrico. Existen otros factores que conducen a una disminución del tono del esfínter esofágico, como lo pueden ser hormonas como la colecistoquinina, la progesterona, medicamentos como los nitratos o los bloqueadores de los canales de calcio, inclusive alimentos como el chocolate, alimentos ricos en grasas, así como el alcohol, el tabaco y la cafeína. En cuanto a las anomalías anatómicas, se sabe que la principal condición que predispone a los pacientes a la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las hernias hiatales. La causa probable es que el estómago proximal se disloca a través del diafragma, lo que dificulta el efecto del esfínter esofágico a reducir la presión del mismo y alterar su capacidad de respuesta. También se han realizado múltiples estudios en donde se han encontrado los llamados bolsos ácidos o acid pocket, en donde existe una mayor concentración de ácido por encima del bolo alimenticio al llegar al estómago. Esto actúa como un depósito desde donde el ácido puede entrar al esófago en los episodios de apertura de la unión gastroesofágica. Tenemos la imagen en el borde superior izquierdo, en donde se presenta una gamografía realizada en un paciente que además de la bolsa ácida tiene una hernia hiatal. Ahí lo vemos en la imagen B. Condición que multiplica por 5 veces el riesgo de padecer enfermedad por reflujo gastroesofágico. También se encuentra el deterioro de la resistencia de la mucosa. Como ya sabemos, el esófago contiene múltiples componentes estructurales funcionales para proporcionar una defensa protectora del mismo contenido gástrico, como lo pueden ser las defensas preepiteliales y las epiteliales. Esta capacidad del esófago, que se ve reducida en esta enfermedad, es un elemento importante en el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Bueno, con respecto al diagnóstico, es importante saber que no existe una prueba que sea así como el gold standard para el reflujo gastroesofágico, y más que todo es un diagnóstico clínico presuntivo que se basa en la presencia de pirosis o de algún otro síntoma, ya sea regurgitación ácida, y entonces esto se acompaña con la respuesta del paciente al tratamiento empírico que se da con los inhibidores en las bombas de protones. Dentro de los síntomas, que podemos encontrar, ya como mencionaron, existen síntomas que son típicos, síntomas atípicos, síntomas alarmas, y dependiendo de los que presente nuestro paciente, entonces tenemos que prestarle atención a ciertas cosas específicas. A todos los pacientes tenemos que hacerles una evaluación clínica en la que nos tenemos que enfocar en identificar cuáles son los signos de alarmas que se pueden encontrar en el reflujo gastroesofágico. Algunos signos de alarmas que podemos mencionar son la disfagia o enofagia,
está la anemia, la presencia de pérdida de peso, vómitos, signos de sangrado, y más de un factor de riesgo para el desarrollo de esófago de Barrett. En aquel paciente que no presenta ningún síntoma de alarma, ningún signo de alarma, y únicamente presenta una sintomatología normal, como los síntomas típicos que ya habíamos mencionado, como la pirosis, regurgitación, disfagia, odinofagia y cialorrea, se puede iniciar con un tratamiento inhibidor de bomba de protones de forma empírica. Si después de 8 semanas el paciente ha visto una mejora en su sintomatología, entonces se puede decir que sí presentaba la enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues listo, allí entonces estaría basado el diagnóstico. Por otra parte, si el paciente no presenta el alivio, entonces hay que referirlo ya a un estudio de imagen como los que veremos a continuación. La presencia de signos de alarma nos hace referirlo inmediatamente a gastroenterología y además de eso optar por hacerle una esófago-gastroduodenoscopía. Si el paciente tiene síntomas refractarios, lo que tenemos que hacer es optimizar la terapia con los inhibidores de bomba de protones, y si de esa forma esto responde, entonces persistir con el nuevo tratamiento, y si no responde, entonces tenemos que referir a gastro para tratar de buscar otro tratamiento para el paciente. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos, lo que podemos encontrar aquí es que uno de los que podremos utilizar es la endoscopía digestiva alta. Primero que todo debemos saber en quiénes vamos a hacer este estudio. Las indicaciones para hacerlo vendrían siendo signo de alarma de enfermedad de reflujo gastroesofágico, factores de riesgo para el esófago de Barrett, no tener una mejoría en la sintomatología después de la prueba con inhibidores de bomba de protones y signos de alarma de dispepsia. ¿Qué hallazgos nos pueden ayudar a poder decir que definitivamente encontramos una enfermedad de reflujo gastroesofágico? La presencia de eritema, edema, friabilidad, erosiones, ruptura de mucosa y ulceraciones. También encontramos estenosis y anillos pépticos. Podemos encontrar una mucosa de un color rosa salmón y también migración proximal de la unión gastroesofágica. Y bueno, seguimos. Siguiendo con los métodos diagnósticos, tenemos el monitoreo de pH esofágico. Esta prueba, como su nombre lo indica, lo que se va a hacer es que se va a medir el pH del esófago en un periodo de 24 a 48 horas. Este procedimiento se puede realizar mediante una cápsula de telemetría o utilizando un catéter transnasal que se puede observar en la imagen de la derecha. Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder documentar los eventos que pueden ser relevantes para el paciente, ya sean, por ejemplo, el tiempo de la duración de los síntomas, si está asociado a la ingesta de alimentos, al sueño o al ejercicio. En cuanto a sus indicaciones, tenemos síntomas de ERG refractarios a pesar de la terapia con inhibidor de la bomba de protones. También para confirmación de sospecha de enfermedad de reflujo no erosiva, y también es una evaluación antes del procedimiento antirreflujo quirúrgico o endoscópico. Para los hallazgos, tenemos que podemos encontrar caídas del pH de 4 o menos que se van a correlacionar con síntomas de reflujo ácido o actividades precipitantes. Siguiente. Ok, tenemos otros métodos diagnósticos que realmente no son de rutina, como lo es la endoscopía y el monitoreo del pH, pero que de igual manera tienen un valor clínico cuando realizar la endoscopía esta no es concluyente. Tenemos el trago de bario esofágico, que bueno, en este procedimiento se le va a dar al paciente un líquido que contiene bario. Esto lo que le va a permitir es que mediante la radiografía que se va a realizar pueda recubrirse todo lo que son los bordes y la forma del esófago para así poder encontrar contornos que puedan ser sugestivos a alguna patología. Se va a considerar si el síntoma principal es la disfagia o si hay sospecha de anomalías estructurales, por ejemplo, anillos o membranas esofágicas, o también en trastornos de la motilidad, como la acalasia o el espasmo esofágico distal. Y por último tenemos la manometría esofágica, que esta es lo que va a medir la motilidad y la función del esófago y de su esfínter. Aquí vamos a intentar una sonda que va a ir desde la boca hasta el esófago, lo que nos va a permitir medir con exactitud la presión que va a ejercer el músculo del esfínter, y también vamos a poder ver ondas de contracción en la deglución. Esta se va a considerar si se sospecha acalasia o trastornos de hipermotilidad esofágica.
Siguiente. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las perlas clínicas. 50% de los pacientes con la enfermedad por reflujo gastroesofágico presentan reflujo no erosivo y hallazgos endoscópicos normales. A pesar del valor limitado de las biopsias esofágicas en el diagnóstico de enfermedad por reflujo, son necesarias para establecer el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica. Y la enfermedad por reflujo es común durante el embarazo y por lo general esta desaparece después del parto. Y el diagnóstico de trabajo rara vez es necesario. Y también agregando algo importante para resumir en el diagnóstico, es que el diagnóstico generalmente siempre va a ser clínico y solo en ciertas ocasiones o en ciertos grupos de pacientes es que vamos a necesitar la endoscopía como tal, como han mencionado mis compañeros anteriormente. Bien, a continuación pues vamos a explicar el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues los objetivos de este tratamiento pues principalmente consta de aliviar los síntomas, curar la esofagitis en caso de que pues la haya, evitar la recidiva de la clínica o la esofagitis. Entonces, el tratamiento pues en fase aguda y fase crónica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico dependerá de la presencia o no de daño mucoso. Entonces, esto pues va a hacer que la historia natural de la enfermedad curse de forma diferente entre paciente y paciente. Siguiente. Pues comenzaremos con el tratamiento no farmacológico. Esta viene siendo pues conformada por los cambios de estilo de vida y las medidas higiénico-dietéticas que son frecuentemente recomendadas en la estrategia para lo que vendría siendo la terapia inicial de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, antes de entrar en lo que vendría siendo la parte farmacológica. Pues como tenemos aquí, lo que se busca es la prevención, así que estas medidas son medidas tanto preventivas de los síntomas como para tratar los mismos. Entonces, comenzamos con la dieta. Aquí en la dieta lo que queremos es ayudar a mejorar al paciente la presión del esfínter esofágico inferior y el vaciamiento gástrico. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es principalmente ayudar al paciente a detectar esos alimentos que originan con mayor frecuencia de reflujo y así evitar su evolución. Entonces, principalmente evitar alimentos que contengan grasas, cítricos, alcohol, picante o que pues estimulen lo que vendría siendo los episodios de reflujo. Porciones reguladas de comida y horas de sueño hipocondriales que no sean de más de 2 horas después de haber comido, pues, de 2 o 3 horas, ya que esto puede promover los episodios de reflujo. Otro tratamiento no farmacológico que tenemos, pues la disminución de la presión intraabdominal, prevenir el sobrepeso y la obesidad, evitar el uso de ropa muy ajustada y evitar esfuerzos físicos que puedan hacer que esto se promueva, pues. Tenemos también evitar fármacos que aumenten episodios de enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el cual pues tenemos que los efectos de estos mayormente se ven vinculados a la disminución de presión del esfínter esofágico inferior, retrasan el vaciamiento gástrico y lesionan la mucosa estomacal y esofágica. Entre los fármacos que causan esto, pues encontramos los antagonistas de calcio, alprazolam, teofilina, morfina, barbitúricos, nitratos, progesterona, antidepresivos tricíclicos, antagonistas alfa y beta, adrenérgicos, entre otros. Y pues otro que según evidencia científica ha sido bastante estudiado en estos últimos años es la posición al dormir. Elevar la cabecera de la cama 15 o 20 centímetros puede ser benéfico para el paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como dormir del lado izquierdo, pues para evitar que, ese reflujo pues ascienda hacia el esófago, causando lesiones que con el periodo del tiempo pueden ir evolucionando en una esofagitis. Siguiente. Pues aquí nos vamos entonces a los grupos farmacológicos y aquí entramos ya en lo que vendría siendo el tratamiento con medicamentos. Pues tenemos los medicamentos procinéticos, de los cuales el más utilizado es la metoclopramida, que estos fármacos actúan principalmente a receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos, haciendo que se promueva la contracción del músculo liso y mejora el vaciamiento gástrico. Tenemos también los antisecretores, entre los cuales tenemos los antagonistas de los receptores de histamina 2, DH2, entre los cuales tenemos los más usados, que son cimetidina y ranitidina, y también tenemos otros antisecretores, que son los inhibidores de bombas de protones,
en los cuales los más usados son el omeprazol y el esomeprazol. Estos pues actúan a nivel de las células parietales, independientemente del estímulo que ésta reciba, haciendo que disminuya la secreción ácida del mismo y pues disminuya los episodios de reflujo. Siguiente. Aquí pues como un breve algoritmo para explicar en qué consiste la fase aguda y el mantenimiento del tratamiento farmacológico del ERS. Principalmente comenzamos pues con que, como mencioné anteriormente, la dieta, el cambio de estilo de vidas. En el estilo de vida pues son la principal medida que se toma al momento de abordar esta enfermedad, pero del paciente persistir con los síntomas o no tener una evolución, digamos, buena, entonces optamos por los medicamentos. Entonces aquí utilizamos la clasificación de Savary-Miles, que vendría siendo la clasificación de los diferentes tipos de esofagitis según el grado de evolución y el grado de lesión hacia el tejido. Entonces tenemos que una enfermedad pues de reflujo gastroesofágico sin esofagitis que no tenga un alivio sintomático, pues va a ser tratada principalmente con fármacos de baja potencia, como son los antagonistas de H2 o los procinéticos, como en la metoclopramida. Entonces, de no tener una mejoría con esto, pues nos vamos a los inhibidores de bomba de protones. Ahora, la enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis, entonces evaluamos el grado de esta mediante las diferentes pruebas diagnósticas que mencionamos anteriormente. Y pues aquí usualmente lo que se utiliza son los inhibidores de bomba de protones, ya que estos tienen mejor eficacia que los antagonistas de receptores H2 según diversos estudios. Ahora, para la fase de mantenimiento, entonces nos enfocamos en el periodo de evolución que el paciente tenga con esta enfermedad. Esta enfermedad usualmente se trata de 8 a 12 semanas, es tratamiento que consta, pero puede extenderse más o puede extenderse menos dependiendo del control que tenga el paciente sobre los síntomas, porque claro, si toma los medicamentos pero no tiene un estilo de vida correcto, saludable, pues no se va a llevar como se quiere el tratamiento. Y pues en base a esto, pues también pueden hacerse controles endoscópicos dependiendo del grado de esofagitis que tenga el paciente, y pues aquí vemos la evolución de la enfermedad. Siguiente. Aquí pues para explicar rápidamente el pronóstico y la recurrencia en base al tratamiento farmacológico, pues el pronóstico habla que el 80% de los pacientes con ERGE mejora posterior al tratamiento. Los síntomas suelen superarse a los 12 meses de haber comenzado el tratamiento, pero esto va variando según paciente y paciente. Puede darse incluso en periodos cortos de semanas, pero como esta es una enfermedad que tiene demasiadas recurrencias, el tratamiento suele extenderse por bastante tiempo. Un 60% de los pacientes son tratados sin llegar a la fase erosiva o con esofagitis. Entonces, hablando de recurrencia, pues tenemos que en el 80-90% de los casos habrá recidivancia de la enfermedad y el daño mucoso tras la suspensión del tratamiento. Estos pacientes pues necesitan una terapia antisecretora crónica o una cirugía en caso de que ya se llegue a presentar algún tipo de complicación, pues como esófago de Barrett o estenosis o úlceras incluso, entre otros. Pues. Siguiente. Entrando en el tratamiento quirúrgico, la cirugía se debe considerar en los siguientes casos. En pacientes que presentan una disminución en la calidad de vida, que tienen síntomas persistentes que les causen problemas o progresión de la enfermedad, aún teniendo un adecuado tratamiento con los inhibidores de bomba de protones. En el paciente que lo desee, a pesar de que tenga una buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones y tenga una calidad de vida aceptable, a estos pacientes, al igual que los anteriores y a todos los pacientes que quieran una cirugía, hay que informarle de los posibles efectos colaterales y riesgos de la cirugía. También en pacientes que tienen complicaciones de ERGE, como lo acaba de decir mi compañero, esófago de Barrett o una estenosis péptica. Y la coexistencia de una hernia yatal grande de más de 5 centímetros. Y de manifestaciones extraesofágicas, como ya se dijo, asma, voz ronca, tos crónica, dolor de pecho, entre otras. Siguiente. Existe una gran variedad de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero la más utilizada es la fundoplicatura.
en la cual se va a reducir la hernia hiatal mediante la construcción de una válvula con el fondo gástrico para restablecer la competencia de la unión gastroesofágica. Entre las técnicas de fondoplicatura tenemos la fondoplicatura de Nissen, que es la más utilizada, es 360 grados, que consiste en la aplicación del fundus lateral en el fundus medial, rodeando todo el esófago distal. Tenemos también la fondoplicatura de Tuppet, que es de 270 grados, o también llamada parcial posterior, que consiste en una plastía del fundus aplicando su parte medial y lateral a los lados del esófago. Esta técnica tiene menos probabilidad de una disfagia, pero tiene menor efectividad que la de Nissen. Y también tenemos la fondoplicatura de Dor de 180 grados, que también es llamada parcial anterior, que consiste en una plastía desde la cara anterior del fundus hasta los sectores derecho e izquierdo del esófago. Igual en las imágenes pueden ver más o menos a lo que me refiero. Los datos actuales y la evidencia existente no recomienda, por decirlo así, que sea una mejor que la otra, por decirlo de la total, que es la de Nissen de 360 o la parcial. Sin embargo, los que lo practican, los cirujanos que lo practican, prefieren hacer la total, que es la fondoplicatura de Nissen, porque teóricamente tendría un mejor resultado a largo plazo. En pacientes obesos que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado y está asociado a comorbilidades, hay una gran posibilidad de que la fondoplicatura falle. Así que en estos pacientes se va a recomendar un bypass gástrico, porque está demostrado que ayuda, o que es un procedimiento antirreflujo y además es bueno para el control de la obesidad. Siguiente. En cuanto a las complicaciones del tratamiento quirúrgico, vamos a tener las complicaciones intraoperatorias más frecuentes, las tengo en la tabla, que serían la lesión esplénica, la lesión esofágica, la lesión hepática o la lesión pleural. Esto es dentro de la operación. Y las postquirúrgicas serían la migración de la fondoplicatura, la estenosis esofágica y la infección respiratoria. Estas son las más frecuentes. Siguiente. Bueno, ya para concluir pues con la presentación, mencionar algunas de las conclusiones del grupo. Pues la primera es que padecer en algún momento algo de reflujo es normal y suele ocurrir tras la ingesta de alimentos. Esto es conocido como reflujo fisiológico, pero este no se extiende más allá del tiempo pues que se da. El mecanismo patológico principal vinculado a RG es la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. El estándar para diagnosticar esta enfermedad, el gold standard, es mediante la monitorización con pHimetría en 24 horas. El tratamiento farmacológico es sintomático y también se utiliza para prevenir y tratar las complicaciones y evitar recidivas. Y para el tratamiento quirúrgico siempre debe realizarse una valoración individual de cada caso que incluya edad del paciente, riesgo quirúrgico, estado funcional del cuerpo esofágico, o sea, la motilidad y el consentimiento pues por parte del paciente. Siguiente. Aquí las bibliografías. Siguiente. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Si tienen, siguiente. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, ¿estás ahí, Giacomo? Sí, doctor. Bueno, tú me llevas la cuenta, pues, de los puntos. Preguntas de parte de la audiencia, no de los que están presentando, que son los expertos. 2 minutos para preguntas. Así no le doy chance de buscar los libros. Ok, muy bien. No hay preguntas de la audiencia, entonces lo felicito. Muy bien enfocado a un tema que no es la primera vez que lo
vemos en la Facultad de Medicina hay varias áreas donde ustedes ven, ya ustedes dieron gastro, ¿no? O lo están dando este semestre, yo creo. Entonces, la parte que nos interesa es la parte enfocada a lo quirúrgico. Y allí sería bueno señalarles que, como bien ha dicho ustedes, el tratamiento quirúrgico casi es lo último que se utiliza en estos casos. No es de primera opción. Cuando yo operé esta patología, porque la operábamos a través del tórax, muy pocos casos realmente. Había que analizar bien los casos. Generalmente es se hace esto en última instancia o cuando hay una patología asociada, como bien lo dijeron ustedes, como una hernia hiatal. La técnica que más se usa aún ahora, que lo hacen los que ahorita esto no lo hacemos los torácicos, lo hacen los cirujanos generales, la laparoscopista, porque es la mejor vía de hacer la fundoplicatura de Nissen 360, que sigue siendo la técnica de elección. ¿Ok? Como bien demostró ahí la doctora, es una técnica que tiene sus complicaciones, sobre todo la estenosis esofágica. Sí, porque eso lleva una curva de experiencia, una curva de aprendizaje del cirujano laparoscopista. Los que más hacen esto son los que se dedican a cirugía bariátrica, porque muchas veces después de cirugía bariátrica queda una insuficiencia o una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Hay también procedimientos. Esta clase creo que se la dio a la doctora Vilés, ¿verdad? Hay una serie de procedimientos que sí deben ir acompañados de una Nissen, como por ejemplo la operación de Heller. ¿Qué es la operación de Heller? Se lo debe haber dado a la doctora. ¿En qué patología se usa? La operación de Heller o esofagomiotomía es una operación que se utiliza para la acalasia. En la acalasia, prácticamente el esfínter esofágico inferior no responde absolutamente para nada, es todo lo contrario, no responde a la dilución, ¿no? Y se va dilatando el esófago y el alimento no pasa. Entonces, uno de los tratamientos es la esofagomiotomía de Heller, en la cual se corta el esfínter esofágico inferior hasta llegar hasta la mucosa. ¿Cuántas capas tiene el esófago, Anthony? 4. ¿O qué capa no tiene el esófago? Te voy a hacer la pregunta. Perdón, la mucosa, serosa, su mucosa. Gerson. ¿Me escucha, doctor? Perdón. Sí, te escucho, pero no te veo. Ahí está Gabriela Salazar, pero no está según las normas que tiene que tener encendido la cámara. ¿Quién me está hablando? Diana. Diana, dime, Diana. Sí. No, que el esófago, si no me equivoco, carece de mucosa. O sea, él no presenta, o sea, su epitelio, más que todo lo que presenta es que no produce como ese moco para poder entonces que sea protegido y que no puedan tener la presencia de patógenos. No, pero señor. La que no tiene es la serosa. Ahora sí. Perdón. No Sí, tiene serosa. En cambio, el resto de los órganos intraabdominales y la sí presenta. tiene serosa. Por eso, el esófago es una estructura muy débil. ¿Ok? Tiene 2 capas de músculo liso y tiene un área que es peligrosa. ¿Cómo se llama esa área peligrosa? Que a veces los endoscopistas perforan el esófago a través de esa área.
Todo esto es pregunta de examen. El que no está aquí va a fracasar el examen. No le graben esto. Esta grabación yo la voy a desechar después de un rato. Se llama la lámina de Lamier. Y es un área, es como un triangulito donde los haces, ahí tiene una debilidad. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Eso lo saben los endoscopistas. Cuando van a hacer porque pueden ocasionar una perforación iatrogénica. El esófago generalmente la patología del esófago es una patología muy interesante, pero la más frecuente, ¿cuál es la incidencia de ERGE aquí en Panamá? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos hablaban del 19%, el 30%. Acá en Panamá realmente no encontré nada actualizado, doctor. En Estados Unidos a veces llega hasta 40%. Es una patología muy frecuente. Ustedes de médicos la van a ver, tienen que dominar esto. Y es por eso que repetimos un poquito en cirugía, a pesar de que sabemos que es un tema más que todo médico, pero sí tiene muchas implicaciones quirúrgicas, ¿no? Así que sí tenemos que ver lo de los divertículos, es importante, los divertículos esofágicos, las miotonías, todas estas cosas ustedes la van a ver en algún momento. Voy a presentarle algo antes de seguir con las preguntas que ustedes van a ver muy interesante. Voy a compartir aquí. Lo que pasa es que estoy en... Qué malo. Abrir preferencia del sistema. Ajá, que tengo que autorizarlo. Primera vez que estoy usando esta computadora. Permítame un segundito porque creo que es importante. Yo daba esta clase antes. Siempre me ha fascinado. Ajá. A ver, déjame ver si ahora sí puedo compartir. Sí. Ok. Aquí van a ver, son casos míos. Todos son casos míos. Este es un caso. Van a ver ustedes, ojalá que pueda descargar. Hay algunas cosas que se pierden. Mire que la presentación, no sé en qué computadora está, a pesar de que yo tengo casi todo en la nube. Pero esa nube a veces es un problema. Aquí vamos a tratar de abrir esto. Está un poco pesado. Bueno, vamos a ver si mientras tanto, mientras abre. Esta es una de las técnicas que se usa para hacer el diagnóstico de problemas esofágicos. Esto es una esófago-fluoroscopía. Una cinefluoroscopía. Porque antes era una fluoroscopía con bario, ya no se usa bario por las nuevas técnicas. Bueno, aquí ya le estoy poniendo algunas preguntas del examen. Esto no se lo debería dejar de ver yo a ustedes. Bueno, vamos a esperar si eso abre. Mientras tanto, a mí me gustaría saber, por ejemplo, Jamir, ¿cómo tú abordas un paciente que te dice, que te viene, doctor, tengo un reflujo? ¿Qué cosas tú le preguntas a ese paciente? Para ti, ¿qué es importante saber? ¿Cómo tú haces el diagnóstico clínico? Te va a tocar la primera parte de reflujo.
Se me escucha, ¿no? Bueno, Sí, doctor, a mí me importaría primero saber si el reflujo del paciente lo tiene luego de las comidas. Me importaría también saber a qué hora come el paciente, desde hace cuánto lo tiene. Y bueno, básicamente eso. También que si consume alimentos ácidos, porque también estos alimentos aumentan la frecuencia de que se presente esta enfermedad. Y bueno, sí, básicamente eso. ¿Qué tal la parte de la cena? La cena para ti es importante en tu paciente. Sí, sí, doctor. Es que por lo menos puedo hablar de mi ambiente. Bueno, yo soy acá de Colón y acá en Colón tenemos la tradición de que la cena tiene que ser un golpe fuerte, pues, ¿me entiendes? Una comida bastante copiosa. Y estas comidas bastante copiosas son un factor predisponente a que los pacientes tengan este reflujo. Ajá, quédate ahí, tú sigues al bate, nada más que ya me descargó la primera y la segunda. Vamos a compartir aquí. Fíjense, este es un caso, se ve allí. Déjame ampliarlo, que aquí, ajá, vamos a ampliarlo aquí. Ahí está. Y fíjense, este es un paciente con una cineangiografía. Miren, qué bonito. A veces estas cosas uno no lo ve. Fíjense qué estructura es esa. Miren cuando el paciente come. Miren la comida donde cae. ¿Se ve? Esto es una belleza porque fíjense, aquí está el bolo alimenticio, está cayendo. Voy a repetirlo. Esta estructura que tenemos acá es el esófago, ¿verdad? Porque hay por ahí donde... Y fíjense la función, ¿qué es esto acá? La epiglotis. Exactamente, miren la función, ella tapa la tráquea. ¿Ve? Qué bonito, o sea, con esto nosotros hacemos diagnóstico de muchas patologías. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora ustedes van a ver otra parte de la cineangiografía. Vamos a cerrar este. Creo que aquí tenemos otro. Ajá, miren este. Y aquí, fíjense, aquí entonces se busca, espérense que creo que aquí estoy, quitarlo de aquí. Miren acá. Ahora vamos a ver cómo se llaman esos movimientos del esófago. Fíjense. Ajá, fíjense. Esto no ha bajado completamente y muchas veces uno siente eso cuando uno se está tragando una pastilla. Este es el peristaltismo normal del esófago. No es que cae como si nosotros tiramos una moneda y cae a través de un tubo. No, así no funciona. Hay diferentes movimientos y eso es una cinética completa. Se lo voy a repetir. Y fíjense que después él se contrae, lo que sería una contracción secundaria. ¿Qué afecta esto? ¿Qué afecta ese peristaltismo del esófago, Diana? Perdón, ¿qué afecta a la contractura del esófago? Dijo doctor, El peristaltismo del esófago. ¿qué podría llegar a afectarlo? Claro, claro, es muy importante. Bueno, o sea, como habíamos mencionado, los alimentos ácidos pueden afectar el peristaltismo. Ok, pero También, estamos hablando de ERGE, pero ahorita yo estoy tocando otro tema, ok. la misma musculatura y que tiene que tener al final que ver con el ERGE, ¿verdad? A ver, piensa en ti. Tú cuando tragas algo, ¿qué cosa te ha producido a veces algún dolor o alguna molestia? Em, no sé, quizás alimentos que tengan como una textura un poco, no Dime, sé, ¿tú has tomado a veces un vaso de agua muy, pero muy frío? sí, sí, eso,
Eso a veces causa molestia, claro. Alta Obviamente, temperatura. O también cuando es muy caliente, un té muy caliente, ¿no? bueno, También. el té muy caliente te puede quemar, ¿no? Por eso, Ajá, pero a veces no le tenemos tanto miedo al frío, y el frío lo que causa es que ese esófago se ponga hipertónico y no entiendo. tenga su peristaltismo normal. O sea que tenemos que recordarle a nuestros pacientes ese tipo de cosas. Déjame ver si tenemos alguna otra más. Nuevamente, estos son pacientes míos que he tenido que hacerles este tipo de estudios. Vamos a ver qué tal. Ajá, fíjense, aquí hay otro. Ajá, vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, yo creo que esta es una foto. Este creo que es una foto, este no nos interesa. Sí, este sí es movimiento. Acá hay otro de movimiento, este también, pero este está pesadito. Bueno, mientras él baja, estábamos hablando muy interesante con Sterling, y él me decía que sí, que tienen esa costumbre, pero ¿hay alguna relación? Tú dices comida copiosa, perfecto. ¿Hay alguna relación con la hora? Bueno, teóricamente, o sea, como que comer tarde no sería el problema, sino que la gente tiende a acostarse a unas horas más o menos estipuladas, pues. O sea, yo pudiese comer a las 10 de la Exactamente. noche y dormirme a las 3 de la mañana y técnicamente todo estaría bien, pero la gente normal suele acostarse a 10 de la noche y si está cenando a las 8 de la noche, una comida copiosa, lo más probable es que tengas Tiene que un haber reflujo. un vaciamiento gástrico, ¿verdad? Y eso no ocurre antes de 2 horas, y eso uno a veces no se lo explica al paciente. Tiene que haber un vaciamiento gástrico, porque si no, y si tú te acuestas y no tienes esas 2 horas encima, si comiste algo copioso, vas a tener problemas. ¿Y qué relación hay entre lo que alguien mencionó muy bien? ¿Qué recomendación tú le harías al paciente que tiene reflujo, lo estás tratando médicamente y que va a acostarse? Ok, perfecto, sus 2 horas. ¿Tú le recomiendas algo sobre los alimentos? Me dijiste los cítricos. ¿Qué más? ¿Qué más no debería, a la cena no debería, debe evitarlo en todo, pero sobre todo en la cena? ¿Qué alimentos debe restringir los pacientes con ERGE? Cualquiera que quiera participar. Los alimentos altos en grasas. Los cítricos, algo le dejo muy bien. La menta, el chocolate, ¿ok? Esos alimentos deben ser, el café, deben ser restringidos, pero sobre todo a la hora de acostarse a dormir. Y bueno, ponte, Marta, que el paciente cumplió todo eso, porque ya Jamir nos contribuyó bastante, o Aldo, también tú eres de ese grupo, Aldo, ¿no? Vamos a preguntarle a Aldo. ¿Alguien dijo Sí, algo doctor. sobre a la hora de acostarse? ¿Qué tiene que hacer? Es No. importante. Ajá. Si ya tiene reflujo gastroesofágico, que tenga respaldar en la cama, y si no puede dormir de supino, es recomendable que duerma del lado derecho y no del lado izquierdo. Ajá, pero fíjate que hay algo, yo tenía esa foto y se la presentaba, hay algo más fácil. Mire, uno lo que pasa es que uno tiene que situarse así como se sitúa Sterling en Colón, en su comunidad y con su idiosincrasia. Si tú le dices un respaldo, ¿cuántas camas dan respaldo? Eso es muy difícil. La almohada la tiras al rato, pero hay una técnica muy sencilla, que es a las 2 patas de la cama se le ponen unos bloquecitos. ¿Han visto esa foto? Ahí Marta está haciendo así. La vieron, ¿verdad?
Eso hay que decírselo a los pacientes. Es una forma muy sencilla. Y ahí puedes botar la sábana y lo que sea y la almohada, pero lo vas a tener de esa manera. Son cositas prácticas que yo creo que le va a ayudar mucho. Bueno, el diagnóstico de esta entidad es clínico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Qué es importante en el diagnóstico diferencial de estos pacientes? ¿Qué edad más o menos promedio tiene un paciente con ERGE? 25 a 35 años. Más o menos, ¿no? Tal vez un poquito más, hasta los 40, por allá, ¿no? Empieza una enfermedad aquí que se puede confundir. Una enfermedad coronaria, una angina Una inestable. enfermedad coronaria. Y yo se lo estoy diciendo, yo le estoy diciendo lo que me llega a mí. Yo tengo 40 años de haberme graduado y así llega. Y uno se le pasa por alto. Llega a decir, tuve un dolor en el pecho, doctor, casi me muero, y todo el mundo en el cuarto de herencia haciéndole el electro. Bueno, está bien, no está mal, encima, y todo salió bien. Señor, usted no tiene nada, váyase para la casa. ¿Cuál es la relación anatómica más importante del esófago? Ustedes han oído el ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué se busca esa ventana y por qué da tan buena resolución? Porque la aurícula izquierda y todo el ventrículo contacta perfectamente. De hecho, a veces con un crecimiento de aurícula izquierda desplaza el esófago. ¿Cuáles son las tres compresiones normales del esófago? Se refiere, Ese de kindergarten, ¿ah? Esa pregunta es de kindergarten. se refiere a los estrechamientos, a los 3 estrechamientos que tiene el esófago en su... Sí, pero normales, naturales. ¿Cuáles son? El esfínter esofágico superior, el No, inferior. señor. Vea, yo creo que aquí se lo va a enseñar. Vamos a enseñárselo. Vamos a enseñárselo, miren, para que vean que no es mentira. Aquí está. Porque este paciente me vino para diferenciar. Miren, ahí está, la arcada dentaria empieza a tragar. Déjame quitar esto de aquí. Ajá. ¿Cuál es ese? Si no lo vieron, se lo voy a poner de otra manera, en otra foto. ¿Qué es esto que está aquí? Ahí va de nuevo. ¿Ve? ¿Qué es esto que está aquí? Vamos a ponerle otra porque no lo vieron. Creo que la tengo aquí para ver. No, esa es vieja. Creo que es esta para ver. El botón aórtico. Mírenlo aquí, ¿ve? Aquí se ve. Voy a quitarla de aquí. Ay, ay, ay. ¿Por qué no se va de aquí para arriba? ¿Qué es esto? La aorta, ¿verdad? Ahí va de nuevo. Entonces, esto le estaba causando un problema de ilusión y yo digo, mira la compresión, se ve clarito. Voy a poner esto en el examen, a los que no vinieron la van a sacar mala. Después, ¿cuál sigue?
Son 3, el cricofaringio, Ajá, que ahí está un huesito que está ahí, ¿cómo se llama? El yoides, ¿verdad? Después viene esta y la última es La diafragmática. el diafragma, correcto. Bueno, entonces, esto es importante porque nuevamente estábamos, ya creo que estas son todas, ya no tengo que presentarles más esto, pues no se les olvide, ¿eh? Este es un estudio muy importante. Entonces, señores, colegas, estudiantes, es diagnóstico diferencial con infarto agudo del miocardio. El líquido que sube quema la parte posterior del corazón y por eso el dolor que el paciente tiene es irradiado al cuello e inclusive hasta a veces hasta el brazo izquierdo, ¿verdad? Y la única forma de diferenciarlo es haciéndole un electro y unas enzimas. Pero ese paciente hay que tratarlo por eso, reflujo. No decirle, mira, todo te salió bien, no tiene ningún infarto, pero tiene un reflujo, paciente. Es un diagnóstico típico. Antes que se me olvide la parte, ahí yo vi que pusieron, porque estamos hablando de edad, ¿y qué sucede en los niños? ¿Qué sucede? Hay una etapa muy sensible de los... ¿Cuál es esa etapa? Los lactantes sufren mucho reflujo porque todavía no se ha madurado todo ese sistema que ellos tienen. Pero usted le va a preguntar, aquí te agarro Sterling, entonces tú al niño de Colón, tú le vas a preguntar eso al lactante. ¿Cómo tú haces el diagnóstico? Bueno, obviamente, probablemente ese niño no sepa hablar, así que no le voy a preguntar. Lactante definitivamente que no. ¿Cómo tú haces el diagnóstico? ¿Quién sabe? Si mal no recuerdo, hay criterios para diagnosticar esas enfermedades en pediátricos. Son los criterios de Roma 4, si mal no recuerdo. ¿Cuáles son? No lo recuerdo ahorita, doctor, no me miento. Mira, yo te voy a decir, hay una cosa que se le pone a ese niño, ustedes lo pusieron ahí, la pH-metría. Esa es la indicación formal. El lactante se le pone es como si fuera un holter, pero es de pH-metría. Ese es el caso típico, ¿verdad? Donde tú necesitas la ayuda para hacer el diagnóstico. Y ahí se ve la oscilación después que el niño come, como el pH baja, se va al piso y eso le produce al niño que llora muchas veces después de la mamadera, pero tanta cosa que el niño puede producir eso, pero si tú no le haces una pH-metría, no vas a tener el diagnóstico. Todo eso lo pusieron ustedes muy bien, la charla está muy bien, pero tienes que desarrollarla y llevarla al mundo real, ¿verdad? Creo que básicamente eso es. Ahora vienen las preguntas difíciles, ¿verdad? Estas sí son para los de la charla. Los demás que están ahí, que nadie participó, todos tienen 0, ¿ah? Ya como por favor. Aquí, espérate, vamos a dejar de compartir porque si no... Vamos a ver acá. Esta no. ¿Quién es el jefe del grupo? Acá, doctor. ¿Coordinador? Acá, Anthony. Anthony. Esta va para ti. Escucha muy bien. Un paciente de 70 años tiene un cuadro de disfagia, regurgitaciones de comida no digerida y halitosis crónica. Pero de este presenta un esofagograma. No, esta no es de esa. Esta está muy difícil. Esta es para el examen. Ok. ¿Cuál de las siguientes
situaciones manométricas y pH métricas no encontramos, no, también esta es acalasia. Bueno, fíjense que hemos estado hablando de el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, queridos estudiantes, pero la confirmación del diagnóstico, Anthony. Con la pH-metría. Si es en adulto. No confirmación del diagnóstico. ¿Qué tú tienes que hacerle en forma a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico por mucho tiempo? La endoscopía. Eso, nunca se les olvide eso. Siempre hacer endoscopía. ¿Por qué razón? Porque si tú le mandas toda esta gama de medicamentos que tenemos que son buenísimos, el paciente tú de una vez lo conviertes en paciente asintomático. Y puede ser que el paciente tenga un... ¿Cuál es el temor nuestro con... Esófago de Barrett. Esófago de Barrett. ¿Ok? Así que eso es muy importante. A ver qué otra cosa le puede... Bueno, si yo les pregunto a ustedes, esta está dura. Vamos a ver, esta sí es como por 5 puntos. Los siguientes factores facilitan la relajación del esfínter esofágico inferior excepto colecistoquinina, anticolinérgicos, etanol, gastrina, nicotina. No está tan difícil. ¿Puede repetirlos, doctor? Colecistoquinina, anticolinérgicos, etanol, gastrina y nicotina. Está fácil esta. Además es pregunta semestral, así que ya la van a tener buena si la dicen. Alguien que prueba algo, alguien, ¿qué se le ocurre? ¿Ustedes creen que la gastrina debe relajar el esfínter esofágico inferior? No. Porque si la relaja causaría reflujo. La gastrina es la única de esas que realmente causaría un reflujo, porque la gastrina es una hormona para el estómago, ¿no? Lo demás, todo lo demás, ustedes han visto, relaja el esfínter esofágico inferior y es parte de la fisiología del esfínter esofágico inferior. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ajá. No, ya creo que las otras son temas un poquito más complicados. No, creo que ya. Esas eran algunas que le tengo. Este tema es muy importante, ¿eh? Fíjense el tiempo que nos hemos demorado. Aquí creo que aquí hay. Ajá. Bueno, ¿cuál es el punto de referencia más útil para indicar a qué distancia se localiza una lesión intraesofágica de la exploración endoscópica? Si han ido a gastroenterología, esto lo deben saber. Acuérdense que ellos siempre ponen, cuando hacen la endoscopía, ellos ponen un tapón aquí, ¿verdad? Y que el paciente lo muerda para que no le muerda el endoscopio. Bueno, ese es el punto de referencia. Dicen, ¿a 40 centímetros de dónde?
de la arcada dentaria, es decir, de los incisivos superiores. Esa es pregunta de examen, siempre se la hacemos. Es causa de esofagitis por ERGE, hipotonía del esfínter esofágico inferior, vaciamiento gástrico anormal, motilidad anormal de la parte inferior del esófago, todas, ninguna. Yo me voy por todas, doctor. Exactamente, todas. Todas son causa de esofagitis. ¿Ve? Hipotonía del esfínter esofágico inferior es una de las principales. Vaciamiento gástrico anormal. Es decir, que ese tipo tiene que estar más de 2 horas comer, porque si no, ni siquiera las 2 horas se ha vaciado. Y motilidad normal de la parte inferior del esófago. ¿Cuál es la longitud mínima? Bueno, este es de patología, así que se las puedo preguntar. ¿Cuál es la longitud mínima de esófago distal cubierto de epitelio de tipo fúndico o cardíaco a partir de la cual se diagnostica esófago de Barrett? Cualquier extensión de este tipo de epitelio de esófago se considera normal. 0.5, 1 centímetro, 2.5 centímetros, 2 centímetros. Ese de los patólogos es 2 centímetros. Listo, yo creo que ya todas prácticamente. Ajá. ¿A qué distancia aproximada se encuentra el esfínter esofágico inferior de los dientes incisivos superiores, o sea, de la arcada dentaria? Más o menos, ¿a qué distancia? 40 centímetros. Pero aquí hay que diferenciar que en el hombre varía un poco. El hombre es 40 centímetros, la mujer es un poquito menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta del resto del grupo, de los que están acá? Muy bien, muchachos. Tienen 100 en su presentación. Acuérdense de incluir su webinar en su bitácora, perdón, en su blog. ¿Ok? Ustedes tienen que hacer una conexión. Y dicho sea de paso, aquí lo explico para todo el grupo, pero yo creo que ya ustedes tienen que haber visto los webinars, los blogs del año pasado, que yo se los envié. Usted lo tiene que trabajar. Eso se llama interactividad y eso forma parte de el... nosotros tenemos una hoja de cotejo para calificar los webinars. ¿Ve? Yo aquí tengo mi hoja donde estoy poniendo ganchito a las cosas que ustedes han cumplido. Y esa es una hoja de cotejo. Ese es un sistema de docencia superior para calificar, ¿ve? Su bibliografía. Si no tiene bibliografía, no tiene ganchito allí. Que todos hayan hecho parte de la presentación, que hayan contestado las preguntas, que hayan enviado su flyer, que le avisaran al resto de los compañeros. A ver, esa es parte de la nota. Ahí sí hay como un puntaje. ¿Cuántos son 54, ¿no? Faltaron 2. Bueno, puede ser en los que están fuera, internacional, porque a veces los internacionales no tienen otro horario diferente, ¿no? Entonces, por eso, con 50 que hayan, ustedes cumplieron con eso. Igual en el blog, interactividad significa, usted puso su webinar, reflujo gastroesofágico. Y cuando usted cliquea en su webinar, eso lo lleva inmediatamente ¿a dónde? Al canal YouTube, donde usted tiene publicado este webinar. ¿Ok?
Así son todas las cosas que tienen que presentar, tienen que tener interactividad. El video de lavado que hizo en el hospital y se lo filmó su compañero, ese debe estar allí. El video de enguantado, el video de enguantado. Hay un enguantado que es autónomo y hay otro que es que lo hace la instrumentista, que usted lo debe saber, la forma como vestirse también. Y bueno, sus trabajos tienen que estar también, las clases, los talleres. Si usted asistió a un seminario, lo pone también. Si asistió a algún congreso, ¿ve? Todo lo que haya hecho en este semestre. Esa es la idea del blog. Tenemos un problema con el asunto de los protocolos de investigación porque, bueno, el doctor Cuquier, que era el que más nos ayudaba ahí en esto, ha tenido problemas familiares y él me ha pedido que este semestre no va a estar tan activo. Yo le pido al grupo que está con el doctor Cuquier, ¿hay alguno aquí de los 50 y tantos que está en el grupo ese del doctor Cuquier? Bueno, si no, cualquiera de los coordinadores allí les avisa que voy a ver si les asigno a otro o seré yo mismo, pues el que esté pendiente de ellos para ayudarlos, ¿no? Porque ya esto ocurrió a última hora. ¿Cómo le fue hoy en los diferentes hospitales? ¿Todos bien? ¿Alguien del complejo aquí? No hay nadie del complejo. Sí, yo, doctor. Sí, doctor. Anthony, ¿cómo te fue allá? Bien, bastante bien. Primer día de cirugía. Sí, ok. Por favor, ustedes van a tener una hoja donde van a evaluar las rotaciones. Sean sinceros, es sin nombre, ¿ok? Y yo necesito esa retroalimentación porque si hay algún hospital que no lo están atendiendo y ustedes se sienten que no debió ser todo lo que ustedes esperaban, por favor, pónganlo. ¿Ve? Y si hay algunos médicos que no los han atendido, yo simplemente hay muchos médicos que quieren ser preceptores, así que yo saco a aquellos que no están colaborando de la forma que nosotros queremos que sea la interacción con ustedes. Así que eso se los pido. Yo mañana tengo con el grupo de, aquí está los del Santo Tomás. No hay nadie. Creo que era, a ver, déjame ver si lo veo por aquí. Doctor, Manuel ahorita mismo tiene turno. Manuel Sí, ¿verdad que él Carballo, se que él quedó? es Él el que se está quedó. rotando allí. Ujú. Sí, bueno, mañana, uy, agarró turno hoy. Bueno, ojalá que aguante, porque mañana tiene una bomba conmigo. Tenemos un caso de una paciente que tiene un tumor cardíaco. Bien interesante, lo voy a hacer yo. Un paciente que vino referido de, una paciente vino referida del interior. Le hicieron allá una adrenalectomía porque tenía un tumor en la glándula suprarrenal y de repente le descubren que tiene un tumor. No sabemos si es metastásico o es un mixoma o es un trombo en la aurícula derecha y ventrículo derecho. Así que ese lo voy a operar mañana. Y bueno, lo vamos a filmar y lo vamos a pasar también en el grupo. Bueno, yo los felicito a todos, sigan poniéndole el mismo empeño. Cualquier duda la consultan. Si pueden publicar sus experiencias a través del chat es bueno. Pongan las fotos, lo que están haciendo, yo lo reviso y todos aprendemos de eso. ¿Algo más? Bueno, si todo está bien, felicidades a todos los que presentaron hoy. ¿Cuántos webinar falta, Yanni? ¿O cuántos van? Chuzo, bastante. Faltan como 10 todavía.
bueno, denle a eso, denle a eso. Sí es importante hacer el esfuerzo, la puntualidad. Fíjense, yo tengo muchas cosas que hacer, pero si ya yo me comprometí a algo, lo hago y estoy puntual y eso es importante para que ustedes se sientan que hay mucho interés porque ustedes aprendan. Bueno, no les quito más tiempo. Son las 7 ya, a ver, ¿no? Sí, las 7. Entonces nos estaríamos viendo por ahí. Igual infórmenme yo en los webinars que pueda, entro y los escucho, así como escuché el del doctor Inti Pérez. Si no me puedo incorporar es por alguna cirugía que tuve. Que tengan buenas noches todos, pues. Muchas Gracias, Igualmente, doctor. igual. gracias. Hasta luego. Hasta luego.